Buenas tardes, sean bienvenidos todos ustedes a este lugar. Vamos a comenzar nuevamente con nuestro estudio. Le damos la bienvenida a los que nos ven a través de las redes sociales. Sean ustedes bienvenidos. Y vamos a comenzar. Por favor, acompáñenme allí en sus Biblias. Santiago, capítulo 3, es donde nos quedamos. Recuerden que estamos estudiando la epístola de Santiago y estamos ya por el capítulo 3. Vamos avanzando y me gustaría que meditáramos del capítulo 3 en el versículo 1 y 2 únicamente. Aunque en casi todo este capítulo habla de la lengua, nos va a hablar aquí Santiago acerca de la lengua, dice el título aquí. Pero únicamente vamos a tomar estos dos versos para ir escudriñando paso a paso de qué nos está hablando aquí Santiago. ¿Ya lo tienen? Santiago, capítulo 3, dice la palabra del Señor así: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Padre del cielo, te damos gracias en esta hora, que nos permites estar aquí reunidos en este lugar, Señor, una vez más, Señor, para el estudio de tu palabra. Que sea glorificado tu nombre, Señor, que sea exaltado tu nombre, te lo pedimos, Señor. Ayúdanos a nosotros, a cada uno, Señor, a poder entender y comprender estas palabras, que no queden en tierra seca, sino que caigan en un corazón apropiado, en un corazón que esté abierto para que reciba esta palabra y la pongamos por obra. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí reunidos, que han tomado este tiempo para venir a estudiar tu palabra, a oír de tu palabra, Señor. Te doy gracias por ellos, también por los que nos van a ver a través de las redes sociales. Te pido por ellos, Señor, que prepares sus corazones. Y yo te pido, Señor, que me permita ser un instrumento en tus manos para la edificación de tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El título de este sermón: Al maestro con cariño. Aquí nosotros estamos viendo en estos versículos que Santiago hace referencia a los maestros. Y la exhortación es de que no os hagáis, o sea, que no se hagan maestros muchos de nosotros. Fíjense cómo dice en la Biblia, en la versión en lenguaje actual. Dice así, les voy a leer cómo dice estos mismos dos versículos. Dice: hermanos en Cristo, no debemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Así dice el primer versículo en la traducción al lenguaje actual. Fíjense que el maestro o rabino en la tradición de los judíos era una persona generalmente sabia, muy respetada. El título de rabino no se lograba a través de un estudio en alguna universidad, en algún lugar teológico, no se lograba de esa manera. El título se ganaba a través de la vida, de la vivencia, de la sabiduría que la persona acumulaba. Entonces, en el primer siglo, o en la época de Jesús, muchos anhelaban ser maestros. Inclusive Jesús en alguna ocasión les arremete contra los fariseos y los escribas, porque a ellos les gustaba ser llamados maestros. Ellos querían que se les llamara maestros. Y en la iglesia del primer siglo también algunos discípulos estaban anhelando ser maestros. En la dispersión donde se encontraban, gloria a Dios que ya llegó la luz, porque no teníamos luz. En la dispersión donde se encontraban los judíos, estos creyentes judíos a los que Santiago les dirige su carta, estaban queriendo levantarse maestros en diferentes lugares. Y Santiago les dice: no os hagáis maestros muchos de ustedes. Pero aquí pareciera contradictorio, ¿no? Pareciera contradictorio, porque una vez el Señor Jesús dijo que la mies a la verdad es mucha y los obreros pocos. Dijo: rogad al Señor de la mies
para que os envíe obreros. Y pareciera que Santiago dice que no se hagan maestros, pareciera una contradicción, ¿no? Hoy en día necesitamos maestros que enseñen la palabra de Dios, que nos instruyan, que nos guíen. Y entonces Santiago dice, no os hagáis muchos de nosotros maestros, que no nos hagamos maestros. ¿Y no sería contradictorio? ¿No será que necesitamos maestros? ¿No sería la exhortación más bien, háganse maestros para que se enseñe la palabra? Pero no, Santiago dice, no os hagáis maestros. Vamos a ver por qué nos dice Santiago esto de que no nos hagamos maestros, ¿no? Vamos primeramente a Mateo 23, donde les decía estas palabras de nuestro Señor Jesús, cuando arremete contra los fariseos de su época. Es Mateo 23. Por favor, ahí en su Biblia acompáñenme. Mateo 23, y vamos a leer en el versículo 5. ¿Ya lo tienen? Dice Mateo 23, del 5 al 7. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman fíjense lo que hacen estos maestros, aman los primeros asientos de la cena, en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, es decir, maestro. Ellos aman que los llamen maestros. Y Jesús les dice en el versículo 8, pero vosotros, es decir, pero ustedes, no queráis que los llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Así que les dice Jesús, no anhelen el título de maestro, no estén anhelando que se les llame maestros. Y lo mismo que dice Santiago, no os hagáis de muchos de ustedes maestros. Y Santiago nos va a decir por qué. Ahorita vamos a verlo por qué. Fíjense entonces, el maestro no debe nombrarse a sí mismo, es lo primero que tenemos que ver. O sea, cuando Santiago dice no os hagáis maestros, quiere decir que tú no te hagas a ti mismo maestro. Tú no te nombres como maestro, no te pongas como maestro. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que pone a los maestros en la iglesia? ¿Quién es el que pone a los maestros en la iglesia? Es Cristo, ¿no? Dice en Efesios 4, en el versículo 11, que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así es de que el Señor Jesús fue quien constituyó, quien puso los maestros dentro de la iglesia. ¿Por qué puso o para qué puso Dios, nuestro Señor, maestros en la iglesia? Para que edificaran a la iglesia, para que enseñaran, para que mostrasen con su propia vida un testimonio de vida, un ejemplo a seguir. Esa es la intención de poner un maestro, para enseñar las doctrinas bíblicas, para guiar a los creyentes a su crecimiento. Entonces, el don de la enseñanza es dado por el Espíritu Santo, no a todos, sino que Dios o el Espíritu repartió a cada uno como el Espíritu de Dios quiso. Entonces el Espíritu de Dios reparte el don de la enseñanza y solamente se lo da a hombres que verdaderamente están dispuestos a entregar su vida, a servir. Y esto será ratificado o será mostrado en la iglesia y la iglesia dará testimonio y dará cuenta que es maestro, que es un buen maestro. Una persona que sabe enseñar, una persona que puede enseñar, la misma iglesia se dará cuenta, ¿no? Y una persona que no sabe enseñar, pues inmediatamente dice uno, José Luis no sabe enseñar. Entonces tenemos que verificar si verdaderamente tiene el don de la enseñanza o no lo tiene. Entonces, maestros se le puede llamar a muchos, pero no todos han sido llamados por Dios para enseñar en las iglesias.
Hay muchos que se han puesto como maestros y recibirán su condenación, su juicio, ¿no? Entonces, vemos aquí que Santiago nos dice que no os hagáis muchos de vosotros maestros porque recibiréis mayor condenación, es decir, un juicio más riguroso. Aquella persona que se pone a enseñar las enseñanzas de la palabra de Dios, las doctrinas bíblicas, y no las verifica, y no las checa, y no escudriña la escritura, y nada más superficialmente, o va a YouTube y ve un video y lo toma y corta y pega y lo pone así como está, sin discernir, sin escudriñar, sin hacer su labor de interpretación, sin preguntarle a Dios, sin un tiempo de oración pidiéndole a Dios, ayúdame Señor a interpretar esta palabra, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Qué quisiste decirle al pueblo en aquel tiempo? ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestro tiempo? O sea, es necesario que el maestro esté haciendo una labor ardua para hacer la interpretación. Pero aquella persona que se dice maestro y únicamente va y toma, corta y pega y viene y trae y da sin verificar la enseñanza que está dando, corre un riesgo, que será su juicio más riguroso. ¿Por qué? Porque el conocimiento que va adquiriendo el maestro, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad, a mayor conocimiento, mayor condenación. Cada persona, cada uno de nosotros, cuando no teníamos conocimiento de Dios y vinimos por primera vez al conocimiento de la palabra del Señor, Dios nos perdonó porque muchas de las cosas las hicimos en ignorancia. Pablo mismo nos muestra con su testimonio que dice que él fue un blasfemo, un perseguidor de la iglesia, pero que fue recibido a misericordia porque lo que hizo, lo hizo en ignorancia. Y así muchos de nosotros, las cosas que hicimos en otro tiempo, mal las hicimos en ignorancia, pero ahora que ya tenemos conocimiento, ahora que ya conocemos los mandamientos de Dios, los estatutos, cuál es el camino verdadero y que sigamos haciendo lo malo, entonces quiere decir que lo estamos haciendo con previo conocimiento. Ya tenemos el conocimiento y por lo tanto recibiremos un juicio más riguroso. Aunque se le habla a los maestros, bueno, también podemos aplicarlo a nosotros. Cada creyente, cada uno de nosotros que adquirimos conocimiento y no lo ponemos en práctica, entonces estamos incurriendo en alguna falla, ¿no? En alguna falta por la que seremos nosotros juzgados. Dice Marcos, acompáñenme ahí, Marcos capítulo 12, en el versículo 38 y 40. Lo enseña y podemos verlo. Dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 38 al 40. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. O sea, quien toma únicamente la fe, entra a enseñar por una motivación equivocada, recibirá mayor condenación, porque quiere ser visto de los hombres, porque quiere que los hombres le exalten, porque quiere mostrar que tiene conocimiento. Eso está equivocado. Las enseñanzas que venimos a impartir aquí no son para alabanza de nosotros, son para que aprendamos y conozcamos cuál es la doctrina verdadera que nos dejó nuestro Señor Jesús. Y es para que todos nosotros sigamos a Jesús, no para que sigamos a un pastor o para que sigamos a un hombre, es para que sigamos a Jesús. Yo me tengo que quitar de aquí, de este lugar, y dejar este lugar a Cristo. Yo no estoy aquí para que ustedes me vean a mí. Yo como maestro tengo que enseñar, tengo que instruir, pero no tiene que ser usted, hermano, o usted, hermana, no tiene usted que verme a mí como que me va a seguir a mí. No, yo le he enseñado a seguir a Cristo. Usted siga a Cristo y si yo fallo, usted no se fije en mis fallas, usted fíjese en Cristo.
Y si yo fallo, bueno, venga y dígamelo, por favor, porque no quiero estar yo fallando continuamente. Por favor, acérquese y dígame, esto que enseñó no está bien, mire, porque la Biblia le dice así y así. Ok, yo se lo voy a agradecer de todo corazón. Gracias, porque no quiero estar equivocado. Y el maestro tiene que estar abierto a eso. Y el que se pone como maestro, que no ha sido llamado por Dios, imagínense qué es lo que hace aquí, qué es lo que enseña. Herejías, blasfemias, que hunden a los hombres. Únicamente es lo que está haciendo, desviando a las personas de Dios. Fíjense que aquí los fariseos, los escribas, Jesús los condena porque ellos no practicaban lo que enseñaban. Ellos no estaban practicando lo que estaban enseñando. Porque dice en Mateo 23:3, ahí mismo donde estábamos, en el 3, fíjense lo que dice. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ese es el tipo de maestro que dice, que enseña, pero no hace. ¿Han visto maestros así? Que enseñan, estamos hablando de maestros bíblicos, no de maestros de la escuela. Porque en la escuela hemos podido ver que hay maestros que saben enseñar y maestros que no saben enseñar. ¿Cierto o falso? Cada uno de los que han estudiado o hemos estudiado nos podemos dar cuenta que en la escuela hay maestros que no se les entiende nada. Y hay otros maestros que dices, explica bien padre, no te aburres, no te duermes. Espero no estarte durmiendo yo en esta enseñanza. Porque hay maestros que duermen a las personas. Ya están así. ¿Por qué? Porque no tienen ese don de enseñanza. Es eso. Pero el que tiene don de enseñanza instruye, sí, se abre el entendimiento. No había entendido ese versículo. Fíjate que ahorita que lo leímos lo entendí. Bueno, porque es el Espíritu de Dios ayudando a entender las cosas. Pero entonces, dice aquí que ellos hacían, pero no lo hacían. Romanos, fíjense, Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo nos retrata un ejemplo clarísimo de este tipo de personas, de maestros. Fíjense en el capítulo 2 del 19, del 19 en adelante. Dice, y confías en que eres guía de los ciegos. Está hablándole a maestros, a doctores de la ley, que creían, que sabían. Les dice, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Dice Pablo. Tú que enseñas a otros, maestro, que enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes, de esos falsos maestros, de esos maestros que se introducen en las iglesias y que empiezan a enseñar toda clase de doctrinas falsas, erróneas, que no tienen fundamento en las escrituras, y empiezan a enseñar y empiezan a torcer a la gente. Y empiezan a llevarla por caminos diferentes. Y mucha gente, después de 10 años, se da cuenta que ha sido engañada. ¿Y cómo salen de esas iglesias? Con el corazón roto, destrozados. Dicen, 10 años perdí de mi vida aquí, creyendo que el pastor me estaba enseñando la verdad. Y resulta que no, que únicamente se estaban sirviendo de la gente. Hombres amadores de sí mismos, acostumbrados a torcer la palabra de Dios y a llevar a la gente por el error, para beneficio de ellos, para sacarles el dinero, para que la gente los alabe, para que la gente les aplauda y les diga, maestro, qué buen maestro.
Eso es lo que están buscando, la gloria del hombre. Pero nosotros no buscamos la gloria de los hombres. Nosotros buscamos llevarlos a ustedes a Cristo. Es un gran compromiso ser maestro, no es algo fácil. La gente piensa que el ser maestro es algo sencillo, no es algo sencillo. Toda persona que trabaja, el albañil, el obrero, el carpintero, el dentista, el arquitecto, el ingeniero, el doctor, la enfermera, tienen un sueldo. Todos ellos tienen un sueldo y nadie habla de ellos. Todos dicen, sí, qué bueno, el doctor, la enfermera, sí se merece eso y más, los halagos. Y a los maestros bíblicos dicen, no sabe enseñar, no, mira, ni sabe. Y no saben el esfuerzo que hay detrás de cada preparación, que a veces no hay tiempo, que a veces se siente uno mal, que duele la cabeza, que no estás apto, y aún así tienes que hacerlo. No es queja, nada más quiero que ustedes tengan un panorama de lo que es el maestro, de lo que sufre el maestro. Y luego el maestro es criticado, es un mal maestro, no es buen maestro, pero bueno, cada uno. El maestro no debe pretender saber más de lo que sabe, es una de las cosas que tenemos que tener en claro, porque hay maestros que pretenden saber más de lo que saben y se envanecen, se inflan y entonces pretenden mostrar que tienen un conocimiento sapiensal o de la escritura y están envanecidos, nada saben. No, el maestro tiene que ser humilde y tiene que estar abierto a que si se equivoca, rectifique. ¿Me oyó, maestro? Por eso se llama al maestro con cariño el título, porque se lo quiero decir con cariño a los maestros, con amor. Que si usted, maestro, está equivocado en alguna situación, en alguna doctrina, en algún versículo, que tenga la humildad de decir, bueno, a ver, vamos a ver los versículos que sustentan esto y los que sustentan lo otro, y vamos a escudriñar, y que el Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad, porque el Espíritu de Dios nos guía a toda la verdad. Entonces, esa es la apertura que tiene que tener el maestro. No cerrarse y decir, ya lo sé todo, no necesito que nadie me enseñe. No, ese es un maestro falso. Ese es un maestro que no ha puesto nuestro Señor Jesús. Porque un buen maestro mostrará en todo momento el carácter de nuestro Señor Jesús. Aun cuando se le calumniase, aun cuando se le levantase un falso, el maestro tendría que mostrar el carácter de nuestro Señor Jesús, manso y humilde de corazón. El maestro que no es humilde, el maestro que no tiene mansedumbre, estará cayendo en lo que dice Santiago. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Qué dice Santiago? Vamos a Santiago capítulo 2 para ver qué nos dice Santiago. Dice en el versículo 2 del capítulo 3, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Qué dice Santiago? Porque todos ofendemos muchas veces. Así que el maestro que se pone al frente, como tiene que estar impartiendo enseñanzas y tiene que hacer uso de la palabra, corremos el riesgo de ofender. En nuestra exposición, alguna mala palabra, pues corremos ese peligro. Por eso dice Santiago, porque todos ofendemos muchas veces. Y aquella persona que no ofende en palabra, dice, es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Estamos hablando aquí de las palabras. Un maestro que tiene conocimiento bíblico, que tiene una formación en la palabra, se pone aquí y ¿qué va a impartir? Enseñanza bíblica correcta, va a edificar a la iglesia, va a ayudar al crecimiento de cada persona. Pero un maestro falso que no está formado en la palabra o que está envanecido, llegará y traerá aquí enseñanzas equivocadas que van a destruir a los creyentes y que los van a llevar a el error. Fíjense lo que dice Primera de Timoteo, si me acompañan ahí por favor. Primera carta a Timoteo. Pablo le manda esta carta a Timoteo
Estaba sucediendo en aquellos tiempos, 1 de Timoteo capítulo 1, estaba sucediendo que habían entrado a la iglesia falsos maestros. Y Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de los falsos maestros que se han introducido ahí, porque traen enseñanzas diferentes. Algunos, fíjense, dice en 1 de Timoteo capítulo 1, del 3 al 7, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, Pablo se dirige a Timoteo. Timoteo, como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas se desviaron algunos, se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Aquí está este verso que quiero que meditemos. Dice, queriendo ser doctores de la ley, queriendo ser maestros, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Hay personas que se ponen en los púlpitos a hablar sin entender siquiera lo que están hablando o lo que están afirmando. Espero no caer yo en eso. Que el Señor me guarde. Y a cada maestro, que el Señor nos guarde de no caer en la tentación de querer buscar nuevas revelaciones, como algunos, por quererse sentir importantes, por quererse sentir más conocedores de la palabra y quieren enseñar cosas que a veces a la razón, hoy sí nos parece suave, pero que no está escrito en la Escritura. Entonces Pablo a Timoteo le dice, ten cuidado con estos. ¿Y a quién se refiere Pablo? Se refiere a Himeneo y a Alejandro, que ellos fueron en este capítulo, si avanzamos al verso 20, ahí mismo, en el verso 20, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, porque estos estaban enseñando diferentes cosas, que la resurrección ya se efectuó, que la salvación no era por fe, que era por obras, o sea, estaban enseñando otro tipo de doctrinas. Y Pablo va duramente y le dice a Timoteo, corrígelos, y por nombre, está dando nombres. No se está reservando el nombre de aquellos falsos maestros, se está exponiendo el nombre de aquellos falsos maestros. Y así es como se debe de hacer. Si hay un falso maestro entre nosotros, tenemos que exponerlo por nombre. ¿Quién es ese falso maestro que está enseñando para que todos tengamos cuidado y no caigamos en sus doctrinas erróneas? Fíjense que dice en 2 de Timoteo, avancen ahí tantito, acerca de Himeneo. Este Himeneo, fíjense qué estaba haciendo. Himeneo, 2 de Timoteo, capítulo 2, del 17 al 18. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Aquí está Himeneo, se desvió de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Eso es lo que hace el falso maestro, trastorna la fe de los creyentes. Cuando un maestro introduce falsas doctrinas, está trastornando la fe de aquellos más débiles, de aquellos niños en la fe que aún no conocen bien el Evangelio. El que sabe discernir, el creyente maduro que sabe discernir, que por el uso tiene ejercitados sus sentidos, por la lectura, por la práctica de la palabra de Dios, tiene ejercitados sus sentidos, sabe discernir, esto es de Dios, esto no es de Dios. Pero hay creyentes que aún no han alcanzado ese grado de madurez y todavía no pueden discernir. ¿Será melón? ¿Será sandía? No saben discernir, entonces se comen todo lo que se les enseña y no escudriñan las Escrituras. Pero nosotros no somos de esa categoría. Por eso la iglesia
a la que pertenecemos se llama Iglesia Cristiana Berea. Como los bereanos, dice la Escritura, que eran más nobles que los de Tesalónica, porque escudriñaban cada día las Escrituras para ver si las cosas que Pablo les enseñaba eran verdad. Así por eso tenemos ese nombre, porque nosotros es nuestro deber, es deber de ustedes escudriñar si lo que yo les estoy diciendo aquí es verdad o es mentira. Y si no es verdad, con gusto díganmelo, yo lo estudiamos, lo vemos, no hay ningún problema. Esa es la actitud del maestro. No todo lo sé, todavía no he alcanzado lo que yo quisiera, pero sigo a la meta, prosigo para seguir aprendiendo. Y fíjense también, hay aquí, se habla de Alejandro en 2 de Timoteo 4:14. Aquí se nos muestra, 2 de Timoteo 4:14, dice: Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Qué causa un falso maestro? ¿Qué males causa a la iglesia? Causa división, causa dolor, causa tristeza. Porque si viene enseñando cosas equivocadas, trastornando la fe de los más débiles, atrayendo tras sí a los hombres en vez de llevarlos a Cristo, pues está dañando al creyente. Y cuando el creyente se da cuenta, ¿cómo se queda el creyente cuando se da cuenta que ha sido engañado, que ha sido traicionado? Como estas personas que están en las iglesias pentecostales, que les están quitando su dinero, su diezmo, que primicias, que ofrendas especiales, y los tienen ahí sometidos, que no pueden ver a su familia porque se contaminan en el mundo, que no salgan a X lugar, y los tienen sometidos. Y cuando esos creyentes de repente abren los ojos y se dan cuenta, ¿cómo quedan? Lastimados, dolidos, y muchos se apartan de la fe. Muchos ya no quieren saber nada porque dicen, me van a hacer lo mismo, van a jugar conmigo. Ese es el peligro de los falsos maestros. Pero dice Santiago, pues que no nos hagamos muchos de nosotros maestros, porque entonces se corre ese peligro de dañar el cuerpo de Cristo. Y entonces recibiremos un juicio más severo, porque el Señor pagará a cada uno conforme a nuestras obras. A cada uno conforme a nuestras obras el Señor nos pagará. Así que entonces tenemos que, si alguno, dice Pablo, si alguno anhela obispado, es decir, si alguno quiere ser pastor, si alguno anhela, tiene algunos ciertos requisitos, ¿no? Primera de Timoteo capítulo 3, ahí nos da todos los requisitos. Y entre esos requisitos dice que tiene que ser apto para enseñar. Tiene que ser irreprensible, apto para enseñar. Eso es lo que se espera de un maestro, ¿no? ¿Qué esperamos de un maestro? Que sea apto para enseñar. Eso es lo que tenemos que esperar. Pero el buen maestro tiene que tener ciertas cosas que siempre estén en su vida delineándola. Por ejemplo, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, en el verso 15. Ahí se nos dan las cualidades de un buen maestro. 2 de Timoteo 2, verso 15. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ok, dice, procura con diligencia. Vamos a ver, el primer aspecto que tiene que tener un buen maestro, un maestro verdadero, un maestro bíblico, dice que sea aprobado por Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Tiene que ser aprobado por Dios. Tiene que ser Dios el que apruebe, tiene que ser Dios el que lo ponga, tiene que ser Dios el que lo llame, tiene que ser el Espíritu de Dios quien le ponga ese don de enseñanza.
a esa persona, que sea aprobado por Dios. Ese es el primer requisito. Si no ha sido llamado por Dios, si no tiene el don de enseñanza, si él se puso a sí mismo, entonces está mal. El buen maestro es aprobado por Dios y dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. El maestro bíblico tiene que ser un maestro que no tenga de qué avergonzarse, que sea irreprensible, que no vive en pecado, porque el pecado genera vergüenza, ¿o no? Cuando pecamos, ¿no sentimos vergüenza? De decir, ya le fallé otra vez a Dios. Imagínense un maestro que leímos hace ratito que Pablo enseña, ¿tú qué dices que no sea de adulterar, adulteras? Pregunta, ¿no? ¿Tú qué dices que no sea de hurtar, hurtas? ¿Tú qué dices que eres guía de ciegos, instructor de los indoctos? Y a veces el maestro también está cerrado de ojos porque no conoce bien la escritura. Entonces el buen maestro no vive en pecado, no tiene de qué avergonzarse y dice por último que usa bien la palabra de verdad. Esta escritura es la palabra de verdad, es la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos. Y dice el apóstol Pablo que ese maestro usa bien la palabra de verdad. Esta idea es, o se usa esta palabra, esta frase, como aquellos cortadores de tela en la antigüedad, que cortaban tela y que por la experiencia que tenían podían cortar la tela derechita. Un cortador de tela que corta su tela derechita. Bueno, dice Pablo que usa bien la palabra de verdad, es decir, que puede hacer buen uso de la palabra, dándole buena interpretación para que podamos entenderla, para que podamos nosotros entender lo que está diciendo. Esas es las características de un maestro, que sea aprobado por Dios, que no tenga de qué avergonzarse y que use bien la palabra de verdad. Así cada uno de nosotros podemos darnos cuenta y podemos discernir si es un verdadero maestro o no. Cuando empiezan a enseñar doctrinas fuera de la Biblia que no tienen sustento, inmediatamente tú te has dado cuenta que ese es un falso maestro, porque está enseñando cosas que no tienen su sustento en la Biblia. Entonces, volviendo a lo que nos dice Santiago, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Nuestros siguientes versículos nos hablan acerca de la lengua, de cómo a veces con la lengua nosotros ofendemos, con las palabras. Se refiere a lo que decimos, a cómo lo decimos, nuestras palabras. Y eso es de lo que vamos a hablar la siguiente semana. Esto fue únicamente, a mí me parece que esto de que nos dice Santiago, de que acerca de estos maestros que se habían introducido, me parece como que lo trae desde el capítulo 2, porque estaba enseñando acerca de la fe, que la salvación era por fe y no por obras. Entonces, son falsos maestros que estaban enseñando que la salvación se obtenía por guardar las obras de la ley. Y Santiago les dice, no es así. Y ahora por eso les dice, no se hagan muchos de ustedes maestros, porque aún no saben cómo está la doctrina. Primero quieren ser maestros, primero escudriñen la Biblia, prepárense, tómense un tiempo de estudio y después ya enseñamos. Porque muchas veces hay maestros que quieren enseñar sin haber aprendido primero. Entonces primero tenemos que aprender y después tenemos que transmitir la enseñanza que tenemos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y si alguno de ustedes quiere enseñar a otras personas, puede hacerlo. Lo que hemos aprendido aquí, lo que aprendemos,
Ustedes obviamente lo han filtrado por la Biblia y entonces lo pueden enseñar a otras personas. Eso no hay ningún mal en eso, porque hemos sido llamados a hacer luz en medio de tanta tiniebla. Y si nosotros no mostramos o no enseñamos, entonces quiere decir que estamos descalificados. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos guía, Señor, a toda verdad. Ayúdanos a permanecer en ella, Señor, a no desviarnos ni a izquierda ni a derecha, para que sea ella, Señor, tu palabra, la que siempre, Señor, nos lleve por el camino correcto, Señor. No permita, Señor, que nos envanezcamos. No permita, Señor, que creamos que sabemos más de lo que sabemos, Señor. Permítenos ser humildes. Permítenos permanecer, Señor, en tus enseñanzas, en tus doctrinas. Permítenos poder, Señor, disfrutar de la comunión con los hermanos, Señor, de poder vivir en armonía con los hermanos. Quita, Señor, de nuestra mente, Señor, todas aquellas cosas que no te agradan, que no te alaban, que no te bendicen. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pues nos despedimos de nuestros hermanos que nos vieron a través de las redes sociales. Les mandamos un saludo, un abrazo. Que el Señor los siga bendiciendo ahí en sus casas y que pues nos gocemos en este día que ha hecho el Señor para nosotros y que cada uno de nosotros podamos poner en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Nos vemos la próxima. Bendiciones.